¿sí? Entonces existe, ya a simple vista nos damos cuenta que existe, sí estoy grabando, existe una relación entre lo que es la carga, el corte y el momento, que acto seguido vamos a tratar de demostrar. ¿Sí? Vamos a cambiar de... de presentación. ¿Sí? Vamos a volver a compartir pantalla. Bien. Perdón. Tenemos entonces una viga. Tenemos entonces una viga, la cual está sometida a un diagrama de cargas, ¿sí? Una ecuación, una carga distribuida que tiene una función cualquiera, ¿sí? Fíjese, voy a tratar de dibujarla por encima, ¿sí? Una curva cualquiera que representa esa carga, la variación de esa carga a medida que nos vayamos moviendo en X, ¿sí? Y vamos a tomar una porción de esa viga, ¿sí? Desde S hasta S', ¿sí? Junto con también la carga distribuida. ¿Bien? Perfecto. Si nosotros aislamos ese pedacito de viga con su carga, ¿sí? Que por supuesto tiene un largo que es un delta X. Al aislarlo tenemos que volver a restablecer el equilibrio, ¿sí? Entonces, la manera de restablecer el equilibrio es a través de sus esfuerzos característicos, ¿sí? De un lado, fíjense que tenemos un momento y un corte, dado que la carga esta distribuida es vertical, ¿sí? No estamos teniendo en cuenta el esfuerzo normal, porque al ser cargas verticales no va a existir, ¿sí? Tomamos la porción de carga distribuida, ¿sí? Que sería esta que está acá, que podemos decir que si bien acá entre el punto S y S' tiene una curva, ¿sí? Tiene una variación, si tomamos un delta X lo suficientemente pequeño, podemos decir de que podemos representar toda esa porción de carga distribuida como si fuera un rectángulo, ¿sí? De altura Q, ¿sí? Por lo tanto, el equivalente de esa carga distribuida sería Q por delta X. ¿Bien? Hasta ahora estamos nombrando nada más que las cargas que están actuando sobre este sistema, que tiene que ser un sistema equilibrado, ¿sí? Porque por supuesto que está quieto, ¿sí? Que no se está moviendo, ¿sí? Y bueno, y del lado derecho, ¿sí? Vamos a tener también un esfuerzo de corte, un esfuerzo de corte que tenemos acá, un momento, ¿sí? Que sería este acá, cuyos valores, por supuesto, que serían Q más delta Q y M más delta M, ¿sí? Que es porque la variación que tenemos, dado que dijimos que esa carga Q tenía una ley cualquiera de variación. Si hacemos ahora
la sumatoria de fuerzas proyectadas según el eje Y igual a 0, dado que esto tiene que estar en equilibrio, nos va a quedar entonces que, esperen que en el anterior pusimos acá que, por supuesto que el valor del corte y de los momentos estaban con signos positivos, ¿sí? Al lado izquierdo tiende a subir respecto del derecho, eso es positivo, y al lado izquierdo, derecho quiere bajar respecto del izquierdo, eso sería positivo también. Si entonces tenemos la sumatoria, nos queda por un lado Q menos Q por delta X menos Q más delta Q, ¿sí? Nos quedaría, esta fuerza sería Q menos Q por delta X, que es el equivalente a la carga distribuida, menos el corte del lado derecho, que dijimos que era Q más una variación del corte, ¿sí? De acá, al despejar, vemos que nos quedaría que el corte este se puede simplificar con este corte que está acá, ¿sí? Por lo tanto, nos quedaría únicamente menos Q por delta X menos delta Q, ¿sí? Igual a 0. Pasando el delta Q al otro miembro y pasando delta X dividiendo, nos queda entonces que delta Q sobre delta X, que delta Q sobre delta X es igual a menos Q, ¿sí? Ahora, si refinamos, ¿no es cierto?, nuestra partición y hacemos que este delta X, llevándolo al límite, tienda a 0, ¿sí? Nos queda que, por supuesto, que el límite de delta Q sobre delta X, cuando delta X tiende a 0, es igual a la derivada, ¿no? Por lo tanto, nos queda que la derivada de Q respecto de X es igual a menos Q, ¿sí? Que sería una de las cosas que queríamos en parte demostrar, ¿sí? Bien. Esto quiere decir que la variación del corte en un punto, ¿sí? A la pendiente, digamos, va a ser igual a menos Q, ¿sí? También esto mismo lo podemos escribir de manera que el delta Q, perdón, el diferencial de Q sea igual a menos Q por diferencial de X, ¿sí? Si integramos ambos miembros, ¿sí?, entre dos puntos, por ejemplo, S y D, nos va a quedar que la variación entre el corte de esos dos puntos va a ser igual a menos la integral, ¿sí?, de Q diferencial de X. Es decir, nos quedaría que la diferencia entre el corte en S y el corte en D va a ser el área bajo la curva, ¿sí? Esto, por supuesto que es válido mientras nosotros tengamos una continuidad en el tipo de carga, es decir, cuando tenemos cargas concentradas, o sea, entre cargas concentradas funcionaría. Si tenemos alguna carga concentrada en el medio, tenemos que aplicar otra, otra sección ahí, ¿sí? Otra manera de escribir esto, ¿sí?, que bien no está expresado acá, sería que el corte en D va a ser igual al corte en S menos el área bajo la curva, es decir, menos la integral entre XS y XD de Q diferencial de X. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa ahora con el momento? ¿Sí?
Si nosotros ahora tomamos un momento respecto de S', ¿sí? Es decir, con respecto al centroide que tenemos ahí, S', ¿sí? Vamos a tener que, por supuesto, la sumatoria de esos momentos tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, nos va a quedar. Dijimos que los momentos eran vectores libres, por lo tanto podían ser, no tenían punto de aplicación, podían ser trasladados y sumados algebraicamente uno arriba del otro. ¿Sí? Entonces nos queda este momento que tenemos acá, que sería más m, más el momento de q respecto de este punto, que sería q por delta x, menos el momento que provoca la porción de carga distribuida que tenemos acá, ¿sí? Que por supuesto la equivalente sería q por delta x multiplicado por la distancia desde su centroide al punto donde estamos tomando momento, que sería delta x sobre 2. ¿Sí? Entonces nos queda el equivalente q por delta x por delta x sobre 2. Menos el otro momento que tenemos de otro lado, que nos quedaría menos un momento más delta momento. ¿Sí? Bien. Ahora, si estamos tomando porciones que son muy pequeñas, ¿sí? Delta x va a ser muy pequeño, por lo tanto, delta x por delta x nos quedaría delta x cuadrado, sería más chico, o sea, se hace más chico más rápido todavía. ¿Sí? Si delta x se hace chico, delta x al cuadrado se hace más chico todavía. ¿Sí? Más rápido. Por lo tanto, podemos decir que es un infinitésimo de orden superior y podemos considerarlo como 0. ¿Sí? No lo tenemos en cuenta. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, nos va a quedar, ahí vamos a tachar esto acá, este otro acá, este momento se nos va con este momento, y nos queda q por delta x menos delta momento igual a 0. Despejando nos queda delta momento sobre delta x igual a q, ¿sí? Igual al corte, y haciendo, por supuesto, el límite cuando delta x tiende a 0, nos quedaría también la derivada, ¿sí? La derivada del momento respecto de x igual al corte. ¿Sí? Tampoco vale bajo una carga concentrada, ¿sí? Siempre y cuando nos quede una variación constante de la carga. ¿Sí? Es decir, que la pendiente de la función momento en un punto cualquiera es igual al valor del corte en dicho punto. ¿Sí? Y acá nos queda también expresada si operamos de la misma manera, ¿sí? Como el diferencial de momento igual a q por diferencial de x, e integrando ambos miembros nos queda que la diferencia entre el momento en S y el momento en D es igual al área bajo la curva del diagrama de corte en este caso. El otro era el área bajo el diagrama de carga, y esto que tenemos acá sería el área bajo el diagrama de corte. Bien. Y esto se conoce como la relación entre carga, corte y momento. ¿Sí? Carga, corte y momento. ¿Sí? Es la relación matemática que nosotros habíamos visto recién y que queríamos demostrar. ¿Sí? Bien. ¿Qué significa esto? Y si nosotros tenemos, por ejemplo, en una porción de una viga, en un punto, ¿sí? En un punto, la carga vale Q, en un punto la carga vale Q,
¿sí? En el diagrama de corte, ¿sí? La pendiente en ese punto va a valer menos Q, ¿sí? Esto quiere decir que cuando avanzamos 1, esto va a bajar menos Q, ¿sí? Y en el diagrama de momentos, si esto acá en este caso vale Q mayúscula, ¿sí? Vamos a hacerlo con otro color para que se vea. Si esto vale Q mayúscula, ¿sí? Significa que en este punto la pendiente de la tangente vale también Q. Es decir, cuando avanzamos 1, esto va a subir Q. Acuérdense que el momento nosotros lo dibujamos de manera que el eje positivo de los momentos nos queda hacia abajo, ¿sí? Como le explicaba la clase pasada. Eso es herencia de los ingenieros de construcciones y civiles, que se utiliza para saber de qué lado se tiene que reforzar a la tracción el hormigón, ¿sí? Que son los puntos donde se considera que el hormigón no tiene ningún tipo de resistencia y tiene que ser suplantado por barras de hierro, ¿sí? Que son las que tienen que soportar la tracción de ese. Maxi, Sí, por el chat le hicieron una pregunta, no sé si vio. sí, que MD menos MS tendría que dar un valor positivo. Y sí, ¿por qué no da un valor positivo? No, está bien, tenés toda la razón. Esto sería positivo, sí. Acá va un más. Esto es un más. Así lo puedo dibujar ahí. ¿Sí? De nada. Bueno. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? A ver si podemos un poco cerrar la cuestión. Esta relación nos permite, digamos, trabajar cuando tenemos diagramas de carga que son, digamos, un poco más complejos, ¿sí? De manera que al tener estas relaciones uno puede ir previendo, ¿sí? Entre comillas, qué forma, qué función tiene que tener tanto el corte como el momento, ¿sí? Es decir, siempre el corte va a ser un grado más que la carga y el momento va a ser un grado más que el corte, ¿sí? Siempre. También nos va a servir para poder trazar los diagramas y ver para qué lado están las curvaturas y demás. Por lo tanto, es importante que ustedes al momento de hacer los diagramas de esfuerzo característico tengan en cuenta o utilicen este tipo de definiciones para poder hacer un trazado que sea acorde a la realidad, ¿no? Por supuesto. Bueno, tenemos acá, por ejemplo, una viga que tiene una carga triangular en la mitad de su vano, ¿sí? Y en el punto C está empotrada. Bien. Si nosotros hacemos directamente los diagramas de corte, podemos llegar a los valores de las reacciones, porque dado que el sistema está en equilibrio, haciendo el estudio de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, tendría que dar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces,
En el punto A tenemos que la pendiente vale 0,5. ¿Sí? 0,5. Por lo tanto, en el punto A del diagrama de corte, la pendiente tiene que ser 0,5. ¿Sí? Entonces empezamos con una recta que tiene una pendiente que sería, en este caso, un medio, ¿no? Porque sería 0,5 dividido 1, o sea, 1 dividido 2. ¿Sí? Esta sería la pendiente inicial. ¿Sí? Para el punto B, que sería de otro punto antes, que tiene una singularidad de carga, ¿sí? Donde no tenemos una variación de la ley de carga, que la ley de carga siempre va a ser, si bien es variable, es constante esa variación, ¿sí? En el punto 2 tenemos que el corte va a ser igual al corte inicial más el área bajo la curva del diagrama de carga, ¿sí? Que sería esto que está acá, ¿sí? En realidad sería menos, ¿no? El área de ese triángulo dijimos que es base por altura, la base, que es 1, pero me está... La base que es 1, 1 por 0,5, ¿sí? Dividido 2. ¿Sí? La diferencia entre el corte B y el corte A tiene que ser un medio de 1 por 0,5. El corte en A tiene que ser 0, ¿por qué? Porque como tenemos un extremo en la barra y no tenemos ninguna carga aplicada ahí, ¿sí? El corte en A es 0, ¿sí? La carga distribuida en este punto, al no tener distancia, también vale 0, por más que acá tenga cualquier valor, ¿no? Entonces, el corte en B va a ser menos 0,25, ¿sí? Perfecto. Que sería este valor que está acá. Es la mitad de lo que habíamos medido hoy de la pendiente. Y como entre este punto, el punto B y el punto C, no tenemos diagrama de carga, ¿sí? La variación entre B y C tendría que ser igual a el área bajo la curva. ¿Y cuánto vale el área bajo la curva? 0. Por lo tanto, la variación es 0. Estamos llegando entonces a el extremo C, donde el corte vale menos 0,25. ¿Sí? Y 0,25, en este caso, tendría que ser la reacción, ¿sí? Que es la que, entre comillas, cierra el diagrama de corte. ¿Bien? ¿Sí? Si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas proyectadas según el eje Y igual a 0, nos queda que esta carga distribuida vale 0,25, sí o sí tiene que ser compensada por la reacción que tenemos aquí en C, que vale 0,25. ¿Sí? Es la manera de cerrar. Bien. Ahora, miremos el diagrama de momentos. ¿Sí? El diagrama de momentos nos dice que, bueno, en un principio la pendiente tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Por qué 0? Porque el corte en A vale 0. Por lo tanto, acá tiene que ser horizontal. ¿Sí? Empieza con pendiente horizontal. ¿Sí? Cuando llega al punto B,
¿sí? La altura, ¿no es cierto? Tendría que ser, ¿cómo es? La diferencia tendría que ser el área bajo la curva de esta parábola, ¿no? Si nosotros tenemos una parábola, el área que encierra esa parábola va a ser 2/3 de la base por la altura. Si fuera esta porción de la parábola. Si fuera esta porción de la parábola, sería 1/3 de la base por la altura. ¿Sí? Por lo tanto, 2/3 de 1 por 0,25, que es la altura del diagrama Q, nos queda 0,17, ¿sí? Que es la variación que tenemos del momento. Al tener una viga empotrada con cargas que son del tipo gravitatoria, el momento siempre nos va a dar negativo, ¿sí? Negativo, que en este caso nosotros lo estamos dibujando hacia arriba, ¿sí? La pendiente en este punto es el valor del corte en este punto, ¿sí? Por lo tanto va a valer 0,25. Si nosotros nos corremos 1 acá, que sería esta distancia, esto tendría que crecer 0,25, ¿sí? Y la diferencia entre este momento y este otro momento tendría que ser el área bajo la curva del diagrama de corte, ¿sí? Que en este caso es 1 por 0,25, lo que da 0,42 y sería el valor de la reacción, ¿sí? Si nosotros sacamos 0,25 por 1 más 2/3, y es la cuenta que tenemos acá abajo, 2/3 por 1 por 0,25, no, estoy sacando una cuenta mal. Si tomamos 2,66 por 0,25, ¿sí? Para 1,66, perdón, por 0,25, el resultado sería 0,42, que es el momento que tenemos en reactivo en C. ¿Bien? Porque la pendiente negativa en el diagrama de momento. Corto la reunión y la empiezo de vuelta un ratito, así cerramos un poco las ideas.